En el año 58 cambió esto del Morro para Nueva Venecia, ¿ok? Y más adelante, a 5 minutos, vamos a encontrar Buenavista. Así que relaja, papá, que ya llegamos a la Ciénega, donde tú querías que yo te trajera. Inmensamente y grande. Después le voy a contar todas las historias de por qué esta gente está por acá. Si me estabas preguntando que dónde era el basurero, mira, aquí es lo primero que llegamos. Mira, Centro de Acopio de Residuos Sólidos, Comunidad Nueva Venecia. Aquí está, míralo. ¿Ah? Esto antes era un criadero de pollo, me dice el nene, pero bueno, este es el basurero. Eso fue lo que recogieron del día de ayer. Mira, solamente. ¿Ah? Y después el nene me va a decir para dónde arranca esa basura, señores. César Rodríguez es la persona que nos va a servir de guía turístico aquí en este hermoso, pero hermoso paseíto, tour, para cuando vengas aquí, papá, a Nueva Venecia, buscas a mi compadre, a César Rodríguez, el nene, papá. Neno, ¿cómo es el cuento de la casa? ¿Quién vive ahí? Ahí vive mi hermana, Elsa Rodríguez. ¿A dónde? En la panadería. Eso, panadería Wendy, mira, ya llegamos en la panadería de la hermana del nene. Y acá yo vivo yo. Sí, señor. Y acá hacemos los bailes de caseta de carnaval. Acá, segundo piso. Vea, la casita de 2 pisos es el nene, te metes en uno de los caminitos y ya estás aquí en la casa del nene, la de 2 pisos. Oye, ya sabes, me contactas al nene y le dices, hey nene, por favor, un expreso, por favor. El man te va a colaborar. Se quiere que haya habitaciones. Sí, ¿verdad? Hay 9 habitaciones. Jumbe, compadre, mire que el nene la tiene completa. ¿Cómo es el tema, nene, de la habitación? Si se quiere quedar ahí, esta casa tiene 9 habitaciones para hospedaje. Sí, señor, correcto. ¿Y cuánto le cobramos a la gente por el hospedaje? Está 25 barras, incluido el desayuno. Sí, señor, 25.000 barritas, incluido el desayuno ya. Estamos pensando en el turismo. Yo soy el presidente de la asociación Paraíso Veneciano Tour. Estamos en eso, por eso he hecho 9 habitaciones en el piso de arriba. Estamos trabajándolas para prestarle un buen servicio, no un hotel de 5 estrellas, pero donde se acomode las personas que quieran conocer nuestro pueblo. El turista, papá, porque estamos necesitando turistas para que vengan a conocer esta belleza del Magdalena, papi, así enclavada en la Ciénaga Grande de Santa Marta, papá. Hey, nene, el tema de la luz, ¿cómo es aquí el cuento? Aquí, pues, cuando Samper fue presidente, nos prometió traer la luz y eso está llegando la luz eléctrica a través de un cable de fibra óptica. Sí. Por eso no ves cable por arriba, sino todo viene por debajo. Correcto. Y ya nos mostró el basurero también, ¿verdad, compadre? Sí, claro. Donamos la casa, era de un criadero de pollo que teníamos, mi familia. Entonces la cedimos para que se recoge la basura en el pueblo y luego se almacena ahí y se lleva a Ciénega Magdalena en Canoas Grandes. Sí, señora. ¿Con qué tiempo se llevan la basura, compadre? Cada mes. O sea, cada mes. Se recoge 4 semanas en el pueblo. Eso que tú ves ahí fue lo que se recogió ayer, eso de una semana. Ok, perfecto. Pero entonces te hago una pregunta. Eso de una semana se recogió ayer. Sí. Ok. O sea que recogen 4 veces. 4 veces. Y van llenando, o sea que esa es la capacidad de un mes. Estamos hablando, sí, de 2 toneladas al mes. Todo lo que ha sido posible a través de las organizaciones de aquí. No tenemos el apoyo de pronto que necesitamos, pero como puedes ver que estamos salvando la Ciénaga, el futuro, el medio ambiente, cuando cedimos la casa para recoger la basura y le estamos diciendo a la gente no arrojen las botellas al agua, no arrojen la basura. Muy bacán. No es fácil, porque apenas eso tiene 1 año y pico. Estamos culturizando eso, apenas, a las personas. Pero vamos ahí avanzando. Y bueno, si vienes acá a la Ciénaga Grande de Santa Marta vas a encontrar, como quien dice, hey, 2 Nueva Venecia, pero no, mentira, este era el morro anteriormente, que ya el nene nos dijo que esta vaina en el año 58 con aquel, le cambiaron a Nueva Venecia. Ok, perfecto, pero hay otra zona de este lado. Cuéntale la historia a la gente, ¿cómo es el cuento aquí? ¿Cuántas casas hay? ¿Cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama lo otro? ¿Y dónde queda lo otro? Estamos haciendo el censo real, hay de esa casa. Sí, señor. De ahí hacia allá, la última casa que es azul, que está allá en la acera de allá, hay 78 casas. Correcto. 78 casas, 133 familias, 4 apartamentos, 512 personas. Muy bien. Estamos haciendo el censo aquí, hoy sí. 500. Allá, te estoy hablando de esta calle. Por eso, bueno, listo. El morro que es el morro anteriormente, la Nueva Venecia, ¿cuántos habitantes tiene esto? Estamos en eso, ya vamos por la casa 280, aproximadamente hay 438 casas.
casas, 438 Pero eso lo casas. sabemos Correcto. entre 3 días que terminemos el censo. Muy bien, ¿Y cuántas familias estamos hay? en pleno censo. Yo voy a llamar al nene y voy a decir, ay, ¿cuánto fue? ¿Cuánto te dio la cuenta? Bueno, y del otro lado que haya, 5 Buena minutos Vista, aquí. Ajá, allá Buena donde Vista. tú Sí. ves el monte hacia allá. Sí, señor, ¿qué hay? Hay un pueblo que se llama Buena Vista, Sí, señor. tiene 132 casas. Correcto. La familia sí no tengo el dato, Ok. pero tiene 132 casas. Perfecto, Es cierto. parecido a este. Muy bien. Entonces estamos hablando más o menos de que aquí se agrupan por todo 400 y pico casas. Aquí, ¿ok? aquí en Nueva Venecia. Aquí en Nueva Venecia. Ok, y allá 132. Ok, estamos hablando de 500 y pico de casas. Ok, Casas. personas, ¿cuánto puede haber aquí y cuántos allá? Ah, se crea aproximadamente antes del censo. 5.000. 5.000 Por ahí. personas. O sea, se está creciendo esta vaina Sí. rápido, ¿verdad? ¿Cierto, Sí, compadre? claro, están Bueno. haciendo Bueno, muchas casas ¿y nuevas. qué hace la gente aquí? ¿Qué hace la gente de Nueva Venecia? ¿A qué se dedica, compadre? La pesca al 98%. Sí, viven de la pesca. Sí. Bueno, ¿y qué se pesca aquí? Ahorita lora, bocachico, lisa, mojarra, Bien, perfecto. Eso lo sacan de pescado dónde? de agua dulce. Perfecto. Porque nos Ah. tocó romper ahí Sí. porque había una crisis económica del carajo. Ok. Entonces nos tocó romper el cauce para que entre el agua dulce. Porque es que la carretera de Palermo a Sitio Nuevo, Sí. eso acaba con la ciénaga. Está Ok. acabando con la Sí, ciénaga. sí, correcto. Ese fue un error. Eso fue un error. Un error de la ingeniería, esa que ustedes conocen de Barranquilla a Santa Marta. Esa es la Ese famosa fue el carretera. primer error, pero Sí. ahora con la de la prosperidad Sí, señor. hicieron lo mismo. ¿Otra vez? Sí, claro, porque es que aquí habían 6 entradas de agua dulce señor, correcto. del río hacia acá. Sí. Y por Ciénaga Grande habían 4. Correcto. Y todas están cerradas a esa que nosotros reventamos. Wow. A la brava nos tocó reventar para que Ey, entre el agua. ¿Qué pasa, hermano mío? Están dañando las bellezas, el ecosistema. Mira qué vaina bonita, ¿eh? ¿Ves? La canoa de mi compadre, una bañera de una tina, mira, ¿ves? Ey, chiquitica, pero bonita, ¿eh? Ey, quién creyera. Aquí todo el mundo se rebusca, mira, su canoita. Ay, nada más. A mi compadre Luis. ¿Se acuerdan? El de la bañera, el que va andando por acá. Luis, cuenta una cosita. ¿Cómo es el cuento tuyo? ¿Dónde duermes? Ahí en la casa. En la casa duermes. Ah, qué bueno, qué chévere. ¿Y en qué duermes? Duermo en una colchonecita. Chiquitica o grande, Chiquitica. ¿verdad? ¿Más grande que tú o más chiquita que tú? No, chiquitica. Chiquitica, chiquitica. Duermo ahí tumbado y yo le pongo una manta. Ah, Le pongo una manta para que no... ¿verdad, papi? Está bien. No jodan. ¿Y tienes cama? ¿Y tienes cama? Sí. Una la de camita. mi mamá. La de tu mamá. ¿Y duermes en la cama de tu mamá o en el piso? ¿Dónde En la duermes? colchonetica de abajo. En la colchonetica de abajo, pero en el piso. Sí, porque nos montamos toditos al 10 y yo nos montamos toditos a dormir y traqueó la cama. ¿Verdad, papi? Ok, bueno. ¿Y cuántos hermanitos tienes? Tengo 6, una que es chiquitica que la cogió mi abuela Ajá. y nos quedamos 5 acá. ¿Verdad, compadre? 5, 6. ¿Cuántos viven en tu casa? 7. 6. 6 viven en tu casa. Está bien. Y la otra está de mi abuela, que mi abuela cogió de chiquitica. ¿Verdad, papi? ¿Qué estás necesitando? Ay, vete para acá, no te asustes, que viene Valentina. ¿Qué estás necesitando? Venga. Dime la verdad, ¿qué necesitas? Una colchoneta. Una colchoneta. ¿Quieres que te regale una colchoneta? Yo te voy a regalar una colchoneta. ¿Ok? Cuenta con ella, porque quiero que duermas bien. ¿Ok? ¿Va para eso? Oye, ahorita te la paso. ¿Oíste, papá? ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Panadero. ¡Panadero! ¿Verdad? ¿Te gusta? ¿Y ya sabes hacer pan? Sí. ¿Verdad? Pero lo que no sé darle al bote y a la máquina. A la máquina es lo que no da. Pero vas a aprender, ¿verdad? David me va a enseñar cuando tenga la Bueno, papi, está bien. Mándale un saludo a la gente y a los niños del mundo que te están saludando. Y le salude. Salude. Eso. Hey, Luis le manda saludos. Vamos a escuchar a la juventud. Julio César, 18 ruedas. Julio César, ¿qué hace la juventud aquí, compadre, en Nueva Venecia? La juventud se dedica a veces a pescar, estudian a veces, sí, los menores estudian ya de 18, 19 años, Sí. se dedican a pescar, juegan bastante fútbol y trabajan. Correcto. Fuera, hay gente fuera, hay gente La acá, gente dice, yo quiero ser ¿qué? futbolistas, Futbolista. Todos sueñan con ser futbolista. sueñan con ser futbolistas. Ajá, correcto. Y tienen 2 canchas. Una cancha aquí, ¿no? Una sola. Una la de Falcao. Sí, la de Falcao porque la otra prácticamente está debajo del agua porque se hundió. Ah, ok, correcto. Pero bueno, en Buenavista hay algo de cancha también. Sí, hay una también. de tierra, de tierra. Sí, sí, Ok, sí. y la muñequera aquí, ¿cómo es la vuelta? Tíramela aquí, tírame la vuelta aquí. ¿Cómo es la muñequera aquí? Sí, porque aquí casa con casa, agüita con agüita. Entonces, ¿cómo es el No, cuento papi, aquí? Ah, la muñequera es firme aquí. ¿Verdad, compadre? Tienes que pararte firme. ¿Verdad, compadre mío? Sí. señor. Ok,
Ok, me dicen que los manes cuando van a hacer muñeca y que se montan en una canoa y se ponen los dos, el que se caiga en la vaina, perdió. No, ¿Es mentira o verdad? eso no falta, es así. eso falta. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Pues, tírasela a la gente. Si tú te encuentras aquí en la caseta y se pelea, peleas aquí en la caseta. Ajá. Pero si se encuentra bajo el agua, ahí se han entrombado. También, papá, yo te lo estoy diciendo. Ya Valentina dijo, yo quiero pan. Mira, panadería Wendy, donde se robaron al panadero. Ay, buen eslogan. Ya le dije a la señora Nancy que me muestre los panes porque esa Valentina quiere pan. ¡Ey, los panes! ¿Ah? Mire, vea qué bonito, ¿ah? ¿Y esto quién lo hizo? Esto lo hace un artesano allá. ¿Verdad? Espectacular. Tenemos un comité de Dios, qué turismo. bonito. Un comité de turismo, mire, qué bonito, ¿ah? ¿Y qué más hace el hombre? Hace cama, hace todo lo que sea de madera. De madera. Mira, artesanos, señores. Cuando vengas aquí te llevas tu recordatorio. Señores, llegamos a la panadería. ¿Cómo es el cuento? Tírala. Acá es el lugar donde estamos trabajando porque hace mucho tiempo, Ajá, como yo soy madre soltera, correcto. bueno, me toca trabajarlo. A mí me robaron mi panadero. Así es. La tradición es que acá se enamora la hembra Ajá. del varón. Oh, Dios mío. Entonces se van a Oye, vivir, la vaina entonces, está buena. No, se la robaron. Se la Me robaron. mi Ajá. panadero, pero ya aprendí Ajá. a hacer el pan. Ok. Esto es la piña. Espérate ahí que te voy a hacer la otra pregunta porque esto no se ha terminado aquí. Ajá, ¿y a quién te vas a robar tú? No, ya yo me robé a mi esposo. Está oyendo, se robaron al panadero. Bueno, hay piñita, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos piña, Ajá, tenemos panocha, sí, tenemos la bolita lisa sin ajá, dulce. ese le hacen, en Barranquilla le dicen malambo, pero bueno, Ese, dale. claro. Ajá. Tenemos la galapa. La galapa es la vaina, ¿es la malambo o la galapa? La ¿Total? galapa. La galapa, ya viste, ajá. Sí, claro. Ajá. Tenemos Bueno, espera. Vamos a ir comiendo porque Valentina quiere pan, así que relax, después de tirar todo el surtido a la gente. Ay, hombre, doña Elsie tiene unas hijas. Bueno, tiene 3 hijos. La señora de la panadería, la que le robaron el panadero. Y una de estas preciosuras que se llama Wendy, mírenla aquí, estudia en Barranquilla. Está en la universidad, obvio, está virtual ahora. Wendy, ¿cómo es el cuento de estudiar aquí? Es muy complicado ahorita virtual, pues Ujú. no todos tenemos la posibilidad de poder llegar a una universidad. Creo que solo hasta el momento hemos sido 2 chicas conmigo. ¿Verdad que han estamos logrado hacerlo? Logrado una universidad. Wow, correcto, bueno. Y ha sido con mucho esfuerzo porque la verdad, Sí. todo ese proceso fue complicado. Primero estuve en el SENA, no pude seguir y después te dije, no, yo no quiero quedarme en un SENA, sino ir a una universidad. Así es, correcto. Bueno, comenzaste tus estudios aquí, me decías. ¿Cómo es el tema? Sí, comencé mis estudios aquí en la primaria. Cuando el desplazamiento, mi familia se fue, yo nací en Soledad, Atlántico. Correcto. Nacida, bautizada. O sea, estamos y hablando del bautizada. año 2000, el Del año año del 2000, problema, del ¿cierto? problema. Ok, vale. Entonces, esa gente salió volando de aquí, Claro, ¿cierto? mi mamá ya estaba embarazada de mí. Correcto. Y después de a los 2 años, cuando yo tenía 2 años, volvimos acá y tocaba así. Ok, Y me recogía. ¿Y el colegio queda cerca? Sí, el colegio está aquí cerca, Ok. ahorita lo podemos Ahorita conocer. vamos al colegio, señores, porque hay que conocer todo. Vamos a de hacer un verdad. tour, ahorita yo les hago el tour. Ay, papá, mira, Y ya tengo conseguimos una guía, que... de hecho Ey, soy guía local del pueblo. ¿cómo te parece? Llegamos donde teníamos que llegar. Wendy, prepárate porque la gente quiere saber mucho más de Nueva Venecia. Claro Así que que síganme los buenos. Pan bueno, malo, porque aquí no hay ladrones. Oye, lo que está diciendo. Este man, no da buen acompañante, me está dando el tour por toda la población y ya me recomendó este pancito. Ya tú sabes que estamos en la panadería del pueblo, una de las panaderías. Espectacular, la piñita, deliciosa. Déjenme hablar, perdón, déjenme comer, que ahorita les sigo contando. La gente que llega aquí dice, hey, pero voy tan lejos por allá y no será que me atracan y no será que me roban. Wendy, ¿qué tienes que decirle a la gente del canal de Roy King 50 del mundo? ¿Cómo es el tema de la delincuencia aquí? Aquí solo hay robacorazones, hombres que roban corazones y mujeres que son ladronas de corazones. Así es, correcto. También, no, es muy seguro mi territorio, no hay peligro de que van a robar. De hecho, todos nos conocemos y siempre que viene alguien, algún turista, una persona de afuera, le brindamos toda la confianza y la seguridad posible. De hecho, contamos con la policía, el apoyo de la Policía Nacional, entonces Ay, compadre mío, esta mujer, vea, con esa cara tan bonita, tan linda. ¿Qué te está diciendo a ti? Hey, vente para acá, disfruta, papá. Nueva Venecia te está esperando. Por favor, gente del mundo,
tremenda de vaca turística que te encontré. Ahorita seguimos, mi amor. Mira, vea, esta casa tiene poza, ¿cierto? Una poza séptica. Solamente hay 2 casas aquí. 2 casas, la de mi hermano César Rodríguez y la mía Elsie Rodríguez. Mire, correcto, señores, todo organizadito. El logro y el objetivo final es que todas tengan poza. Así es, claro. Así es, pero bueno, vale mucho dinero, ¿verdad? Vale mucho dinero. Así es, pero bueno, poco a poco también hay que hacer el esfuerzo y aquí es donde el gobierno tiene que meter la mano, señores. Mire, todo organizadito, todo bien chévere, ¿verdad? Su bañito y todo, pero con poza, como debe ser, porque ya saben que el resto de las casas está mandando todos sus residuos, todos sus desechos, lo está mandando, ay hombre, a las ciénegas, señores. Miren esta habitación, qué chévere, ¿eh? El agüita por aquí, la habitación por allá, o sea, eso de dormir uno con el sonidito del agua debe ser bien bacanito, ¿eh? Pero bueno, yo particularmente, yo nunca he dormido y el día que lo haga, ay Dios mío, no sé ni qué carajo voy a sentir, pero uno se va acostumbrando a esto, es su generis del otro mundo. Vamos, Sayana, vamos, enséñale, Sayana. Miren eso, miren. Yo también tengo una jipeta. De esto era que hablaba el nene, vea. Por eso es que esta casa tiene poza séptica. Aquí está. Porque fue rellenada. La casa fue rellenada. Y miren, las demás casas no están rellenadas. Mira, es un trabajo fuerte. Y es una dedicación y aparte es un billete, una inversión grandísima. Qué bueno sería que esta gente reciba las ayudas y que todas las casas poco a poco las fueran rellenando, ¿no? Y que tuvieran su poza séptica. Todo, al menos para solucionar en parte el problema del alcantarillado, ¿sí? Así como lo oyes. Nada más hay 2 casas aquí en Nueva Venecia que tienen este relleno. Señores, ya te lo estoy mostrando y vamos a ver para adelante, vale. Hey, ¿cómo es el tema del estudio aquí? ¿Estás estudiando? Sí, ¿Sí? ¿Qué curso estás? segundo, Segundo. ¿Y ahora qué? ¿Estás estudiando o no? ¿Estás en vacaciones? ¿Cómo es el tema? vacaciones. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cómo es el cuento del estudio tuyo? ¿Cómo lo haces? ¿Con un celular, con un computador? Porque me imagino que no estás yendo a las clases, obvio, ¿no? Ya, ¿cómo lo haces? Computador. Computador. ¿Y dónde está el computador? ¿Dónde está? No tengo. Ay, no hay computador, señor. Y entonces, me decía usted, ¿cómo es el tema? Si no hay computador, ¿cómo hace? O sea, al niño lo ayudamos por medio de un teléfono, Correcto. pero lastimosamente ahora el teléfono del compañero se le perdió. El niño no tiene escasos recursos, no tiene para hacer las clases, ni el teléfono, ni un computador, ni nada. Correcto. Y entonces, ¿cómo haces? O sea, listo, lo ayudas. Tú me dices que lo ayudas, pero ¿cómo lo ayudas? Yo lo ayudo con el teléfono del compañero. Ajá. El aceño le manda las clases, nosotros se la enviamos al aceño y el aceño le califica con el Correcto. niño. Y me decías que le mandan que la fotico. Le mandamos la foto al aceño. Le mandan la fotico. Entonces, mi compadre Luis está necesitando un celular o un computador. ¿Así? ¿Cierto? Hey, esta gente tiene ganas de echar para adelante, seguir estudiando. Estamos en tiempos difíciles. Por favor, Luis, con el nene, lo vas a ubicar. Y como ellos, hay muchos niños que están necesitando muchas cositas aquí, de verdad, en Nueva Venecia. Muchas gracias, señorita. Gracias por su labor, ¿yo? Vale. La gente está preguntando, ajá, ¿y el COVID qué? ¿Cómo está el cuento del COVID por aquí? No, aquí no hay casos de COVID. No hay casos. Nosotros estamos totalmente aislados, gracias a Dios. Esa es nuestra ventaja. Y no, nosotros no. Está bien, pero bueno, están recibiendo turistas. Sí, estamos recibiendo turistas porque cada turista que ingresa a Nueva Venecia se está practicando la prueba. Ajá. Aunque esta gente está inmune, yo creo que es el pescado, También me están diciendo que hay una ambulancia, pero hace muchos años que no está funcionando. ¿Por qué? Porque necesita mucha gasolina y la gente está, mira, bajita de recursos. Y la gente prefiere mejor utilizar un transporte privado, porque dice, es mucho más económico que tener que colocarle la gasolina. Veas, papi, una vaina por otra. Así que esa canoa está parqueada ahí con motor y toda vaina. Miren lo que me está diciendo Wendy. La entrada para aquí, para Nueva Venecia, por el lado de Tasajera, es bien, pero bien costosa. ¿Por qué? Porque una lancha así como la que hoy negociamos en 200.000 pesos, dice que vale 450.000 pesos porque ellos negocian el viaje súper costoso. O sea, es un poco más largo, pero, hey, señores, está más caro. O sea que yo creo que vale la pena darse la vueltecita por sitio nuevo, o sea, Sabana Grande, y venirse por este lado porque sale bastante más económico. Hey, Wendy nos está tirando todos los tics que tú querías saber. Wendy también me dice que hay otra fórmula de último momento para venir por Tasajeros. ¿Cómo es el cuento, Wendy? Es en la lancha que lleva los pescadores. Ajá. Esta sale tipo 12 de la noche,
ya 1 de la mañana. En la noche, pues. Sí, en la noche. ¿Y sí. te vale cuánto? Y esa vale 8.000 pesos. Y 8.000 de regreso estarían saliendo como a las 10 de la mañana de Tasajera y estarían llegando ahí como a las 1 o 2 de la tarde. Ok, correcto. O sea, que hay dos Pero oportunidades. claro, y esa no tiene todo, cuenta con las comodidades como una carpa, unos buenos asientos. Bueno, pero es un chalecos. poquito incómoda, pero paseo es paseo. Pero claro, paseo es paseo. Y si quieres disfrutar y venir, pues esa es una de las opciones. Así es, señores, por favor, 8.000 barritas por Tasajera. Algo, como digo yo, siempre. Saliendo de Nueva Venecia, 15 minutos solamente. Aquí en la lanchita, en la canoa, papá, 15 minuticos. Encontramos nada más y nada menos que a Buenavista, la que te estaba diciendo Wendy. Nueva Vista. Te la voy a presentar con Pello desde arriba para que veas también lo hermosa que está. Ojo, que está bien pintadita, bien bonita, porque acuérdate que le echaron la manita a través de todo el cuentecito que nos echó Wendy, ¿verdad? Pero ojo, que Nueva Venecia también va a estar preciosa. Pronto la verás. Para que veas. Bueno, llegamos a Buenavista, Wendy. Cuéntale a la gente del canal qué vamos a encontrar por acá. Estamos en Buenavista, pues en Buenavista vamos a encontrar mucha belleza, así como en Nueva Venecia. Buenavista está mucho más cerca al manglar que Nueva Venecia. Sí. Entonces eso nos permite contemplar toda la tranquilidad y la belleza, toda esta belleza verde que podemos ver en Buenavista. Y aparte de eso vamos a encontrar todas las casas bien pintaditas, bien bonitas, que es un atractivo para los turistas hoy en día. Unas fotos maravillosas, ¿no? Unas fotos maravillosas. Aparte vamos a encontrar muchos grafitis, muchas pinturas hermosas, alusivas a Buenavista, al pescador, a la niña que aprende a bogar desde que tiene 3 añitos, desde el que nada. Siempre vamos a encontrar mucha música porque nosotros, como todo costeño y veneciano, somos muy alegres y nos gusta la fiesta, nos gusta la alegría, nos gusta la rumba y pues nada, a disfrutarlo. Wendy, una vainita, yo estoy viendo acá en Buenavista que veo como más fluir el agua, o sea, veo como más corriente. ¿Es así o me estoy equivocando? No, es no? la misma corriente, Ajá. solo que Buenavista tiene un agua totalmente distinta a la de Nueva Venecia. Ajá. Aquí se ve el agua un poco más verde y parece que se viese más clara. Correcto. Que Nueva Venecia. Nueva Venecia en este momento tiene fluido de agua dulce. Sí. Y se ve mucho más oscura, mucho más turbia porque viene del río Magdalena. Perfecto, está más cerca del río Magdalena. Claro, ¿okay? y Es el esta- delta del río Magdalena. Claro, y esta está mucho, pero mucho más cerca a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ok, perfecto. Entonces ya empieza a tener más Ah, incidencia del sí, mar, de las claro, aguas del mar. A 15 minutos de aquí estamos saliendo a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Muy bien, correcto. Sigamos aprendiendo, señores. Aquí en Buenavista el sol es mucho más fuerte, como decimos nosotros los costeños, pega más duro Ay, por el mamá. cambio del agua. Sí, señor, pero no me asustes a los cachacos. Que después, ay, no van a venir porque ellos se van a hidratar. No, pero no, es que nunca falta la brisita, una cervecita bien chévere, así bien fresquecita. Ey, esa Wendy es medio alcahueta, ¿no? Ajá. Oye, bello. Divino. Y el morro, Nueva Venecia va a quedar así, todo esto va a quedar precioso, ¿cierto? Total. Así es. Mira, mi reina, cuéntale a la gente guías turísticos para el tema de las aves, de los avistamientos, ¿también Claro los hay? que sí, acá en Buenavista contamos con guías locales para el recorrido dentro del pueblo y también contamos con guías para hacer avistamientos de aves. ¿Y tú eres especializada en qué? Pues yo especializada en guianza turística, pues yo realizo la guía en Nueva Venecia, Muy bien. dentro y fuera del territorio. Perfecto, ok, bueno, vamos a dejarle a la gente de todo el mundo de Roy King 50, porque yo sé que se va a venir una mano de gente y todos quieren con Wendy, por favor. Wendy, dale la información tuya para que la gente te Bueno, contacte. me pueden contactar por mi WhatsApp en el número 302-379-4117. También me pueden conseguir en el Facebook como Wendy González. También nos pueden conseguir en Instagram como Veneciano Paraíso, que es nuestra fundación de turismo que tenemos ahorita. Muy bien, En todas esas correcto. redes sociales o como Macondo Natural también Perfecto. nos pueden conseguir. Hey, Wendy te tiró todos los datos de ella. Señores, si no consigues a Wendy, llamas a Roy King 50 que yo te paso el huequito donde ella se encuentra. ¿Oyeron, señores? Hey, tremenda guía, recomendada, 100%. Hey, qué rico, papi, llega a Buenavista. Papi, en medio de estas casas espectaculares, de esta gente tan bonita, tan linda y este ambiente. Oye, y la música del carajo. Encontramos nada más y nada menos
señoras y señores, que la actriz natural del... Ay, mírela, te la voy a mostrar. Del video de Carlos Vives, de Cumbiana, señores, y su querida madre y su querido padre. Encontramos la casita con todo el cariño y con todo el amor. La encontramos, no la venimos a buscar. Bueno, primero que todo, el nombre, porque ya en el video nos dice el nombre. ¿Cómo es el cuento? A ver. Me llamo Charis Tatiana Maldonado González. Ok, Charis. Ay, bueno, dice la mami que sin pena. Oye, pero qué pena va a tener si es súper internacional una mujer que está en todo el mundo con ese video tan espectacular de Carlos Vives que nos están viendo en todas partes. ¿Sabías que te están viendo en todas partes, verdad? Sí. Ay, ¿qué se siente? A ver. Bien, porque me conoce todo el mundo. Ajá, correcto. Ajá, y bueno, ¿y cómo te lograron contactar? A ver, cuéntanos. Ellos llegaron aquí con unas tablas que iban pasando por la casa mía. Ajá. Y ellos me vieron a mí. Sí. Y yo los vi a ellos. Ah, bueno. Y entonces ellos llegaron a la casa y yo me monté en las tablas. Ok. ¿Y qué te dijeron? Queremos que participes. Ajá, pero yo no sabía eso todavía. ¿Y entonces? Y me tomaron unas fotos y se la mostraron a Carlos Vives. Ok, y el hombre dijo, esa es la niña preciosa que queremos que sea la imagen de Colombia en todo el mundo y de esta zona tan espectacular. Qué rico que los hayan tenido en cuenta, ¿verdad? ¿Qué sientes tú por el orgullo de la gente pues, de tu región? ¿Qué sientes para eso? Bien. Ajá, ¿bien qué es? Porque saben que estamos viviendo aquí, saben que este pueblo existe y todo eso. Ok, perfecto. Y bueno, y la invitación que le tienes a la gente del mundo, pues, para que vengan a visitar, ¿qué les dices? A ver. Que aquí estoy yo para que puedan venir a visitarme y todo eso. Ay, que la vengan a visitar. Qué modestia la niña, ¿no? Es que lo que tiene es pura modestia, ¿no? Ok, y que vengan también pues a Nueva Venecia, que vengan a Buenavista, porque realmente tienen una región muy linda que la tenemos que mostrar al mundo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Ok, qué preciosura. Hey, disfruten del video de Carlos Vives y este honor para mí de tenerla a ella. Papi, me siento, vea, papá, como ¿qué será? Como engreído, ¿no? ¿Ah? Privilegiado. Qué lindo, privilegiado, ok. Hermosura total, ok. Hey, vamos a disfrutar de verdad, de todos estos placeres y de todas estas hermosuras que tiene este hermoso sitio. Y la mamá súper orgullosa, ¿ah? ¿Qué dice la mamá? ¿Ah? Un privilegio que tuvimos, porque una experiencia que vivimos primera vez que salimos en cámara y todo eso. ¿Y qué tal? Que estuvimos en ese video, que ha sido de grandes bendiciones. ¿Verdad? Qué chévere. Como para nosotros, como para... Okay. ¿Y qué dice la gente ahora? Queremos ir a conocer la casita. Queremos ir a conocer la casa de Carlos Vives. Yo le digo que ¿Le dicen ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? La casa de Carlos Vives. Yo le dije que la había alquilado. ¿No? Ah, sí. Ah, bueno, correcto. Pero que todo el que quiera venir está a la orden. Qué chévere. Ok, bueno, ya saben, señores del mundo, invitados. Y que este pueblo existe. Eso es lo más que importante. Que tenemos tantas necesidades que queremos que vengan las bendiciones. Así es, correcto. Y de seguro que sí van a venir mucha gente. Hey, vengan a tomarse la fotico por aquí. Y el papá que por allá, que parece una boleta de captura, mejor dicho. Hey, no, papi, quedaste bonito en la foto, ¿viste? Te felicito. Les estoy diciendo que ellos en persona son más bonitos que en el video. Yo no sé qué pasó, pero en persona estos muchachos y esta familia tan espectacular son brillantes, brillan Somos muchísimo. 4. Ah, son 4, ¿verdad? Sí, pero el niño no está presente. Ah, pero no importa. Así aquí con esta preciosura, con la mamá y con el papá, basta y sobra. Señoras y señores, aquí tan espectacular, Roy King 50, mira, mostrándote en primicia a la actriz natural, a la mamá y al papá y la casa. Señoras y señores, seguimos adelante con el programa, ¿ok? Ahí nada más. Bueno, hemos llegado a la cancha de fútbol de Buenavista. Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Vamos a salir qué? ¿Por dónde qué? ¿Por el camarino? Entonces, ¿qué? Me mojo los pies, entonces, ¿ah? Da, Julio, ponte serio, hombre. ¿Ah? Este man como que pensó que iba a entrar por allá. ¿Ah? Pensé que le iban a tomar fotos nomás. ¡Ajo! Era. Si te la embarraste, oye, si te la embarraste. Rellenada. Y el que haga gol, ya tú sabes qué pasa. ¡Gol! Se va para el río. Mentira. Y el que haga gol se va para la ciénaga. Mira, ¡pum! ¡Gol! Ahí. Yo no sé cómo hace esta gente. ¿Ah? ¡Échale la pateada, Julio! ¡Ey, cuidado! Vas a hacer la pepa. ¿Ah? ¡Ping! 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 Tremenda experiencia. Sabíamos que el partido terminaba cuando el balón cayera en la ciénaga, en el agua, y ya se acabó el partido.
No hubo partido. Yo no sé cómo hace esta gente. Se la pasa diciendo. Echando la palabra. O sea, el partido estuvo fuerte. Ajá. El partido estuvo fuerte. Y lo que pasa es que ya, o sea, yo me sentí enredado y tiré el balón para arriba ya, pero. Ay. Mucho sol, pero ahora después de jugar vamos a comer un cóctel de camarón. Esa es una de las comidas típicas de acá de Buenavista. Eso. No solamente el arroz de lisa, sino el camarón, el cóctel de camarón, las cositas. Aquí se ve mucho el camarón. Y el balón, vayan a buscar el balón. Vayan a buscar el balón. Nada. Wow. Hey, miren, vea, pila. Este es el camerino visitante. Camerino local, por favor. Hey, no, esto es un goce, María. Yo no sé cómo hace esta gente, la verdad es esa. Me tienen que invitar a un partido aquí. Ojo, invitado. Vea, van a coger el baloncito. Que se perdió, no fuimos capaces de coger el balón. Estos niños van a agarrar el balón. Se lo regalamos. Obsequio de Roy King 50 y de la gente que se ha unido a esta labor tan bella. Sí, señor, tiempo de la bituta, mira, mojarrita lora, espectacular. Y Valentina se nos fue con Boca Chico. Espectacular también, bien chévere, mira, Ey, mojarrita lora con limón, arrocito de fideo y pataconcito de guineo verde con limoncito y ensalada. Y aparte de eso también tenemos agüita de limón. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Tiempo de la bituta. Bueno, después de ese almuercito tan sabroso con pescadito, mira, en plena Ciénega Grande de Santa Marta, sí, en este pueblo palafito con construcción aquí dentro del agua. Pocos pueblos en Colombia manejan eso. Ey, mira, ¿cómo es? Ey, cállate. No es que estoy hablando, muchacho. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Ah? Estos pelados son una vaina jodida. Tremenda de hamaca, compadre mío. Ey, bueno, te estaba contando que estos pueblos palafitos, que de verdad tienen una cultura especial. Uno dice, bueno, pero ¿por qué nacieron estos pueblos aquí metidos en el agua? Sí, me imagino que tú también te debes estar preguntando eso, ¿verdad? Yo te voy a decir, lo que pasa es que ellos vinieron buscando la pesca, porque el 98% de sus habitantes, si no son el 100%, dependen única y exclusivamente de la pesca. Entonces, todas estas familias salen en las faenas diarias, los esposos, las mujeres esperan. Y eso sí te voy a decir una vaina, compadre. En la investigación que estoy haciendo, estos pelas son un pocotón. En cada casa normalmente existen 2 o 3 o 4 y hasta 5 familias. ¿Cómo te parece? Es raro y muy, pero muy difícil encontrar que en una sola casa vivan 4 personas nada más. Normalmente viven 8, 10, 20, no sé cuántas personas. Hey, papá, no hay más nada que hacer sino comer pescado, pasarla bueno, disfrutar del sol y los encantos del Caribe y hacer pelado, Hey, seguimos para adelante. Oiga, miren, vea. Hey, la tienda de Nueva Venecia. Mire, qué pareja tan espectacular, compadre. Aquí encontramos de todo, ¿cierto? Aceite, vinagre. ¿Qué es lo que nos falta? Aquí nada. Todo. Todo hay aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Ron. Ay, hombre. Y aquí no vende ron, no. ¿Cierto? Bueno, menos mal. Pero en otros laditos sí venden por acá. La gente que se quiera divertir y tomar su roncito, ¿ok? Hey, pero mira, aquí en la tienda hay de todo, señores. Recomendado, Porque la gente me estaba preguntando, ¿y cómo es la tienda de Nueva Venecia? Ya se las estamos presentando, Sí, señor. Sonrisa, Felicidades. Gracias. Aquí está la iglesia, mírenlo, La iglesia principal. Y aquí al ladito de la iglesia está la cancha de Falcao, que llaman, ¿no? Dice, en memoria a las 37 víctimas asesinadas el 22 de noviembre del 2000. Hoy el valiente pueblo de Nueva Venecia, símbolo de la resiliencia, el amor y la reconciliación. Lo recuerda como luz que ilumina la esperanza y que nos ayuda a seguir reconstruyendo la vida después de tanto dolor. Siempre estarán presentes en medio de nuestro. Vea, 22 de noviembre del 2014. En la cancha. Vamos a la cancha de Falcao, Y con ustedes la cancha que regaló Radamel Falcao García. Pero Wendy nos tiene la historia. Wendy, ¿cómo es el cuento aquí? A ver, cuando el señor Radamel Falcao no pudo asistir al Mundial. Correcto. La fundación de Naciones, no la fundación, sino Naciones Unidas como tal tenía un proyecto de familias guardabosques. Sí. Y en ese proyecto decidieron traer de visita a Radamel Falcao. Pues la verdad no sé cómo sería el proceso, pero él estuvo acá. Muy bien. Él estaba compartiendo con la comunidad y todo este tema, conociendo. Cuando de pronto uno de los chicos que son líderes de los campeonatos de fútbol
le piden que le regalen una camiseta autografiada. Muy bien. Y él pregunta como, ¿cómo? ¿Aquí juegan? Sí. Y sí, aquí tenemos una cancha. Y lo llevaron a conocer la cancha, la Metropolipalo. Correcto. Entonces él dijo, no, pero yo quiero darles una cancha en mejor condiciones, algo mucho mejor. Y por eso se da la cancha. Muy bien. ¿Y qué le pasó a la cancha? Que la veo acabadita. Pues, está acabada por el material, Sí. el material no es compatible con el... Con el clima, Aquí con hay el medio... dos- con el- Aquí hay dos cambios, aquí hay cambio de agua Sí, frecuente. Cuando entra el fluido de agua dulce, está el fluido de agua dulce ahorita. correcto. Y de pronto puede entrar el fluido de agua salada. Muy bien, Este material no es compatible con el agua salada. correcto. ¿Hace cuánto se construyó la cancha? Eso fue en el 2015. 2015, estamos en el 2020 con cara de 21, ¿cierto? Ok, ya va a pasar ya añitos y se nos acabó la cancha, pero lo van a arreglar, ¿verdad? Ya la han arreglado. ¿Sí? Sí, hace Muy no bien. hace mucho que la arreglaron, pero ya volvió otra vez. Ok, correcto. Bueno, querían saber la historia y Wendy se las contó. Vamos para adelante porque lo que hay es historia. ¿Esto qué es, Wendy? ¿Esto verde qué es? Esto es el colegio de la primaria. Ajá, de la primaria. La primaria. Muy bien, qué bonito, ¿ah? Tiene buenos colores y todo bien chévere. ¿Y qué pasó con el colegio? Pues ahorita ¿Está funcionando? ¿No está Sí, funcionando? el colegio funciona Sí. de 8 de la mañana hasta 11:30 de la mañana. Ok. Ahorita no está funcionando por lo de la pandemia, todas las clases son virtuales y todo esto. Correcto, entonces no está funcionando el colegio, No, ¿verdad? ahorita por Entonces pandemia. está de primero a quinto de primaria. De primero a quinto de primaria. Bueno, y dame una preguntita, ¿y aquí hay bachillerato? Sí, Sí hay bachillerato, pero aquí mismo o en otra sede. Siga. ¡Ajo! Sigamos. Esta es la primaria, el verde, me imagino. Todos dos son verdes. Todos dos son verdes, bueno. Entonces, del Bueno, otro como ajá. tal, o sea, como tal es un solo colegio, solo Sí. que sí lo une el puente. Y Ah, todo el esto puente. es primaria. Ok. Pertenece a la primaria. Pero como el bachillerato ahorita no tiene una sede, Sí. no tiene donde dar clases, pues decidieron que los niños de la primaria tuviesen 2 jornadas, ya que los de bachillerato tienen profesores de Barranquilla y solo pueden llegar acá en la mañana. Los del bachillerato. Sí. Muy bien, correcto. Entonces, Ok. los niños- Entonces ahora mismo están en clase virtual. claro, ahorita mismo están en clase virtual, que no es nada fácil porque aquí no hay señal, no hay internet y es muy Muy bien, complicado. correcto. 1, 3 y los otros están conformados de 2, serían 5, 10. 10. 10. Bueno, bastantico, ¿no? Bueno, señores, han aprendido bastante. Otra cosita Dime, que es, siempre traemos un turista, es a este Ujú. lugar. ¿Este lugar Este qué es el es? puente que este puente aparece en el primer video del himno nacional Sí. de Colombia. Ok. Y este es el puente de En los el novios. primer himno En nacional. el ¿Qué es primer video del himno Ah, nacional. ok. ¿Cuál es el primer video? ¿El que está saliendo actualmente? No, ese es otro video. Ok, es correcto. el mismo himno, pero Pero ya no está no saliendo. es el mismo video, ya no aparece este el puente. puente, correcto. O sea, hasta hace unos años apareció. Sí, hasta hace unos años apareció. Aquí también se grabó una película que se llama Los viajes del viento, Correcto. donde los personajes eran personas de acá, señores de acá del pueblo. Qué bueno, qué chévere. Y otra cosa que también compartimos con el turista es la forma de comprar. Nosotros no contamos con una tienda escolar, Sí. entonces el señor siempre saca todos los snacks, saca Ok. muchos snacks acá. Todo lo que son fritos y claro. cositas y todo lo que quieras, ¿cierto? Todo eso. Todo lo que un niño Entonces consume. nosotros ya lo llamamos, lo conocemos, Tañito. ¿Qué tiene? Entonces él comienza a decir, mira, tengo esto, ta, ta, ta. O sea, que esto se llena de muchachitos, Esto se hace filas y toca esperar por horas ¿verdad? y horas. Entonces Mientras ese señor- por esa vara nos pasan ¿Verdad? Por esa vara que por está ahí. ahí. Entonces él nos pasa lo que nosotros Y es un compramos solo señor atendiendo a esa cantidad de y gente. nosotros le regresamos. Qué increíble, eso hay que verlo, hay que venir aquí ahora que entran las clases otra vez. Bueno, señoras y señores, vean, esto yo no me lo voy a perder, aquí estoy yo. Ahora, señoras y señores, ahora sí con pello para arriba para que conozcan toda esta zona, pero bien bonita, ¿ok? ¿Cómo fue el cuento ese de la masacre? No, como siempre, pagan los inocentes, la gente que no tiene que ver con el bendito conflicto que hay en Colombia, aunque muchos quieran negarlo. Murieron como 70 personas, están reconocidos 30 y pico, pero quedó mucha gente tirada en la ciénaga porque estos salvajes le disparaban sin preguntarle quiénes eran y sin saber quiénes. ¿Qué día fue eso Un exactamente? 22 de noviembre a las 2 de la madrugada entraron aquí y empezaron a dispararle a la gente que se Y movía. lo reunieron en esta plaza. Aquí 11 personas los trajeron con una mentira diciéndole que
eran del ejército y que iban para una reunión. Correcto. Y los demás a través de la ciénaga. De la ciénaga, sí. Lo fueron lanzando. No, le iban disparando, donde los veía le disparaban desde lejos. Partió en dos la historia. Partió en dos la historia porque nos tocó irnos de aquí a pasar necesidades, porque nosotros no estamos acostumbrados a la tierra firme. Y por eso mucha gente se devolvió a los 3 meses y empezamos otra vez a trabajar aquí. Ay, hombre, mira, desde la plaza, con el colegio, con el puente del himno nacional, ¿qué más has querido conocer? ¿Qué más has querido conocer? Roy King 50 te lo presentó todo, todito, todo como a ti te gusta. Yo te lo prometí desde un comienzo que veníamos a un pueblo espectacular, a un sitio maravilloso de turismo. ¿Para qué? Para que cuando tengas algún parche pendiente tú digas, hey, me quiero ir a conocer un pueblo palafito. Aquí vienes, aquí está Nueva Venecia, Buenavista, sitios espectaculares del Magdalena. Solamente vienes por Cartagena, Barranquilla, atraviesas por Sabana Grande y ya estás aquí mismitos, aquí sitio nuevo y en 2 patadas estás de este ladito. Señoras y señores, soy Roy King 50, siempre diferente y mostrándote cosas espectaculares, bonitas, lindas de mi bella Colombia, de mi bello Caribe, así. Más adelante seguimos mostrando programas de mi bella Colombia porque yo sé que seguimos creciendo, ¿cierto mi compadre mío? ¿Así es? Ay hombre, mi compadre me está viendo y está y seguiremos con muchos y muchos programas. Me sigues escribiendo, pero antes ya tú sabes, a papá, te suscribes al canal aquí en YouTube, aquí, ping, le das clic a la campanita, me sigues en Instagram, me sigues en Facebook y ya sabes, nos vemos en un nuevo programa. Soy Roy King 50, siempre diferente, con la sabrosura, con la bacanería y siempre con la enseñanza, papi, para que aprendas qué es Colombia y qué es el mundo. Hay nada más. Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita. Roy King 50. Y paseo es paseo, señores. Estamos más varados que un puta. Hace como 20 minutos esta vaina que se quedó sin aceite. Estamos saliendo, son las 6:15 minutos de la tarde, 6:18. Y bueno, estamos sin aceite. Ya mandaron a pedir aceite para el puente. Nos están entregando los mosquitos, así que calmaos, free, porque esta vaina está complicadita, pero yo les voy a contar.